Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. De nueva cuenta, mis hermanos, agradezco a Dios, ¿verdad? Porque una vez más me da la oportunidad de estar predicando su bendita palabra. Me encuentro muy feliz, agradecido, porque Dios, ¿verdad? Siempre pone los medios para poder hacer llegar su bendita palabra. Así es que, amados hermanos, vamos a ver un tema muy bonito, un tema inclusive apasionante, ¿verdad? Que ha sido algunas veces causa de controversia, ¿verdad, mis hermanos? Pero este día, ¿verdad? Lo vamos a ver, vamos a estudiar las escrituras sin el afán, ¿verdad? De causar controversia. Pero sí, como lo decía hace un momento, sí es un tema apasionante, un tema que inclusive ha debatido de una u otra manera. Vamos a ver, mis hermanos, este tema que he puesto, hermanos, que he titulado Dios desecha sus fiestas, y esa manera de pregunta, ¿verdad? Pues esa pregunta, la respuesta es un contundente y es un rotundo no. Dios de ninguna manera desecha sus fiestas, por el contrario, ¿verdad? Dios tiene en alta estima, Dios se agrada, ¿verdad? De sus fiestas. Y vamos a ver, mis hermanos, primeramente, yo en mi corto caminar, hermanos, en este camino me he ido dando cuenta que los diferentes grupos religiosos, ¿verdad? Caen en una de las tres categorías que voy a mencionar, ¿verdad? Quizás ustedes, quizás tengan algún amigo, algún vecino, algún pariente, algún conocido, que verdad que se encuentra dentro de estas tres categorías que voy a mencionar. Muy seguramente sí. Ahí caen todos. La primera, mis hermanos, la primera categoría, fíjense que platicando, así como les comentaba en esos momentos, me he dado cuenta que hay personas que no saben de las fiestas. Estamos hablando de las fiestas divinas, mis hermanos, ¿verdad? No saben de las fiestas. Les comentas de la fiesta, por ejemplo, de las cabañas, de las fiestas del Pentecostés, y no saben ni qué es eso, ni en qué parte de la Biblia está. A mí me ha pasado con la fiesta de las cabañas. Tengo una sobrina, ¿verdad? Que es cristiana, de esas, como decimos, de hueso colorado. Y en una ocasión, pues pasó por la iglesia y vio, ¿verdad? Y vio las frutas y vio las ramas y me preguntaba, ¿y eso qué es? Le dije, bueno, mira, es una fiesta y está aquí en la escritura, en Levítico. Y hablábamos y me decía que no tenía ni idea de que era esa celebración. Ese es el primer grupo, ¿verdad? Los que no saben de las fiestas. Está un segundo grupo, mis hermanos, que saben de las fiestas, pero que no las celebran. Ellos saben que están plasmadas en las escrituras, pero dicen que no, que esas ya fueron enclavadas con Cristo Jesús y que esas no tienen ningún significado, que esas no las deberíamos de celebrar. Y está un tercer grupo, mis hermanos. Un tercer grupo que ese grupo saben de las fiestas y no las celebran, pero ellos van más allá, hermanos. Ellos están en contra de quien la celebra. Y más que nada, ¿verdad? Eso va enfocado a este tercer grupo, ¿verdad? de personas, esta plática, porque muy seguramente en nuestro caminar nos vamos a encontrar con esas personas. Y si hermanos no estamos seguros, si no tenemos el conocimiento, pues nos pueden hacer pues tambalear, ¿verdad? No de nuestra fe, porque yo creo que cada uno que
que está en la iglesia estamos seguros de lo que profesamos, pero sí, es que hay 3 versículos, hermanos, que son justamente los que vamos a analizar hoy. 3 versículos que si no sabemos cómo responderlos, pues nos pueden meter en problemas, ¿verdad? Cuando nos encontremos con alguien del tercer grupo, de esos que saben de las fiestas, que no las celebran y que están en contra, es decir, de la iglesia, de Dios, de nosotros, porque nosotros sí la celebramos. Pero si nosotros, hermanos, tenemos el conocimiento y tenemos la respuesta a cómo responder, pues no va a haber ningún problema. Hermanos, y el punto en cuestión, el punto que vamos a ver hoy es justamente ese, ¿verdad? El, el que si Dios desecha sus fiestas o las acepta. Dijimos en un inicio, ¿verdad?, que rotundamente Dios no las desecha. Dios las acepta, Dios se agrada de ellas. Y vamos a iniciar, mis hermanos, con un versículo. Primeramente, ¿verdad? Vamos a ir a las Sagradas Escrituras y vamos a ver el libro de Ezequiel. Les voy a pedir que abran sus Biblias, mis hermanos, y vamos al libro de Ezequiel, capítulo 44, versículo 23. Porque es muy importante, hermanos, pedir la dirección de nuestro Dios, pedir que nos abra el entendimiento, ¿verdad? Ezequiel capítulo 44, versículo 23, que dice así, mis hermanos. Este era un mandamiento para el sacerdocio levítico. Dice: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Amén. Entonces así, ¿verdad, mis hermanos? Dice que este sacerdocio, estos levitas, una de sus responsabilidades eran que enseñaran al pueblo a hacer la diferencia entre lo que es santo y lo que es profano, entre lo limpio y lo inmundo, entre lo no limpio. Entonces es la responsabilidad, mis hermanos, ¿verdad?, de cada uno de los obreros de nuestra iglesia, enseñarnos a que sepamos discernir lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, así en estos momentos, mis hermanos, tenemos que discernir que Dios no en ningún momento ha desechado sus fiestas. Dios siempre se sigue agradando de sus fiestas. Es un tema un poco largo, mis hermanos, lo vamos a ir rapidito para tratar de no alargarlo demasiado. Entonces, hermanos, primeramente uno de los argumentos que dan estas personas que están en contra de la palabra de nuestro Dios es que dicen que las fiestas no son para esta dispensación evangélica. ¿Verdad? Dentro de la iglesia nosotros hemos entendido que dispensación es una época de tiempo o un periodo de tiempo. Hemos entendido, mis hermanos, que ha habido 3, que es la patriarcal, es la levítica y es la evangélica. Y es en la que nos encontramos ahorita, ¿verdad?, en la dispensación evangélica, ¿verdad?, que abarca desde la venida de Cristo hasta que Cristo venga por segunda vez. Entonces, hermanos, dicen ellos que estas fiestas no son para este tiempo, no son para esta dispensación evangélica. Ahorita vamos a ver qué nos dice la Escritura. Entonces, el argumento, hermanos, y yo mencioné que hay 3 versículos, vea que son los que vamos a analizar ahorita. De hecho, se me estaba pasando, de hecho, hay un punto de fe. Vea, dentro de los 39 puntos de fe de la Iglesia de Dios, hay un punto de fe que es el punto número 39, donde nos habla de las fiestas divinas. No sé si ustedes lo recuerdan. Y está otro que es el punto de fe número 35, ¿verdad?, que se nos habla de las fiestas paganas. ¿Verdad? Así que si tenemos alguna duda o nos queda por ahí algo que no nos haya quedado claro, pues vamos, ¿verdad?, a los 39 puntos de fe. Analizamos el 39 y ahí muy seguramente también se nos va a aclarar un poquito más el panorama. Entonces, ellos, mis hermanos, los versículos que vamos a analizar es Isaías 1,
Vea, son versículos muy conocidos. Yo estoy seguro, me imagino que los van a identificar rápidamente. Isaías capítulo 1, versículos 13 y 14. Oseas capítulo 2, versículo 11 y Amós 5, 21. Hermanos, ahorita los vamos a ver, ¿verdad? Letra por letra, pero ahorita lo que vamos a comentar es que estos versículos, hermanos, ven así, si van tomando nota mucho mejor, porque son versículos que siempre alguien que esté en contra de las fiestas de nuestro Dios, siempre nos va a citar. Entonces, estos versículos, hermanos, estas personas se han agarrado de ahí para decir que claramente dice ahí que Dios desecha sus fiestas, que Dios no está de acuerdo con que se lleven a cabo sus fiestas. Primeramente vamos a ver los antecedentes, mis hermanos, y conforme vamos a ir desarrollando el tema, pues una pregunta nos va a llevar a otra pregunta y les vamos a dar respuesta, no los vamos a dejar así sin respuesta. Entonces, vamos a ver los antecedentes, mis hermanos. Dios primeramente instituye, ¿verdad?, sus fiestas en el año de 1491, ¿verdad?, según la cronología de Ussher. En el año 1491, mis hermanos, vamos a ver lo que nos dice Levítico, capítulo 23, acerca de las fiestas de nuestro Dios. Levítico capítulo 23, versículo 1 y 2. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las solemnidades de Jehová, las cuales proclamaréis santas convocaciones, aquestas serán mis solemnidades. Entonces vemos, hermanos, que aquí en ese año que ya mencioné, Dios está instituyendo, ¿verdad?, las fiestas. Y vemos que el pueblo, hermanos, en un principio, todo bien, ¿verdad? En un principio está desarrollando las fiestas de acuerdo a como Dios se lo pedía. Esto me viene a la memoria, mis hermanos, como en el mundo, ¿verdad? Cuando que es muy común, ¿verdad?, que en los matrimonios, cuando hay esa época de enamoramiento, cuando hay esa época de que el hombre está conquistando a la mujer, ¿verdad? Hay flores, hay regalos, hay chocolates, hay salidas a comer, al cine, pero no me van a dejar mentir, hermanos, que después de que ya existe el noviazgo, después de que el hombre ya conquistó a la mujer, la relación se hace monótona muchas veces, no siempre. La relación se hace costumbre. Y luego si llegan al matrimonio, pues al paso de los años, pues todo eso queda en el olvido. ¿Verdad? Después, muchas veces, no es el caso, pero muchas veces la mujer se queja y dice que ya nada es igual. Y siempre le echa la culpa al hombre. Así se me figura más o menos esto, mis hermanos, que en un principio Israel cumplía con todo al pie de la letra, lo hacía, las fiestas, los mandamientos lo llevaba de acuerdo a como Dios pedía, pero llega un momento, mis hermanos, que Israel pues se desvía. Israel empieza a hacer su voluntad y no la de Dios, y llega un momento en que Dios, por medio del profeta Jeremías, mis hermanos, le vamos a dar lecturas a Jeremías capítulo 7, versículo 4. Jeremías capítulo 7, versículo 4 al 7. Dice así: no fiéis en palabra de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Mas si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con exactitud hiciereis derecho entre el hombre y su prójimo, ni oprimiereis al peregrino,
al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres, para siempre. Amén. Entonces vemos, hermanos, que el pueblo quería servir a Dios, quería agradar a Dios, pero por otro lado dice la Escritura que oprimía pues a su prójimo, a la viuda, al huérfano. Entonces Dios nos agrada de eso, mis hermanos, ¿verdad? Por eso es que allá en Oseas, ¿verdad? Oseas capítulo 6, versículo 6, dice: porque misericordia quise y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces vemos, hermanos, que el pueblo estaba aparentemente ellos sirviendo, ¿verdad? Aparentemente agradando a Dios, pero Dios, que conoce nuestros corazones, Dios veía, ¿verdad?, cómo oprimían a sus semejantes. Entonces Dios, hermanos, no podía soportar esa hipocresía. Dios no podía aceptar que por un lado le quisieran servir, le quisieran agradar con sacrificios, y por otro lado pues no hicieran su voluntad. Así que de manera, mis hermanos, que el profeta Isaías, vamos a ver el versículo que yo les decía hace unos momentos, el profeta Isaías en el capítulo 1 viene, hermanos, y les profetiza, ¿verdad? En el año 700, mis hermanos, hay que ir apuntando fechas, en el año 760 viene Isaías, mis hermanos, y les dice estas palabras, ¿verdad? En el versículo 13 y 14 del profeta Isaías dice: no me traigáis más vano presente, el perfume me es abominación, luna nueva y sábado. El convocar asambleas no las puedo sufrir. Son iniquidad vuestras solemnidades. Vuestras lunas nuevas y vuestras solemnidades tienen aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de llevarlas. Amén. Entonces, hermanos, primeramente tenemos que señalar, ¿verdad?, que Dios, por medio del profeta Isaías, ya no está diciendo mis fiestas, como dice allá en Levítico 23:2, cuando dice que estas serán mis solemnidades. Aquí Dios está diciendo vuestras lunas, vuestras solemnidades me son gravosas, tienen aborrecida mi alma. Ya no está diciendo mis, está diciendo sus, vuestras está diciendo. Y luego en ese mismo tenor, mis hermanos, en ese mismo camino viene Oseas. Vamos a ver al profeta Oseas, capítulo 2, dije, versículo 11, mis hermanos. Dice así la palabra de nuestro Dios, dice: y haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas y sus sábados y todas sus festividades. Amén. Entonces, hermanos, vemos que Oseas dice de manera similar, ¿verdad? Se está refiriendo a sus fiestas del pueblo, no a las fiestas de Dios. Dice, y haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus sábados y todas sus festividades. Oseas, mis hermanos, profetizó en el año 785. Isaías en el año 760. Y vamos a ver el último versículo, mis hermanos, que decía que tenemos que tener mucha atención con estos versículos, porque aparentemente nos puede meter en un problema, porque si lo entendemos, si lo malentendemos, está diciendo, no, es que en algún momento Dios dejó de aceptar las fiestas como gratas. Amós capítulo 5, versículo 21 y 22. Dice la palabra de nuestro Dios: aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me darán buen olor vuestras asambleas. Y si me ofreciereis holocaustos y vuestros presentes, no los recibiré, ni miraré a los pacíficos,
de vuestros engordados. Entonces vemos, hermanos, que estos 3 versículos y Amós profetiza del año 787. Si se dan, cuenta, ellos fueron contemporáneos. Amós 780, Oseas 785, hay 2 años nada más de diferencia ahí, Isaías 760, 25 años después. Acordémonos que entonces el tiempo iba para atrás. Entonces profetiza primeramente Amós, después Oseas, y 27 años después de Amós profetiza Isaías, ¿verdad? Pero ellos vivieron en esa misma época, pues. Ellos miraban la condición del pueblo, y por eso es que va Dios y los empieza a señalar su mala conducta por medio de esos profetas. Entonces, esos 3 versículos, mis hermanos, pues es obvio que eran profecías y que tenían que cumplirse. Pero aquí yo decía que una pregunta pues nos lleva a otra pregunta. Entonces aquí la pregunta sería, ¿cuándo iban a cumplirse? ¿Cuándo moriría nuestro Señor Cristo Jesús? No, mis hermanos. Y es lo que muchos alegan ahorita, que esas profecías se cumplieron cuando Cristo Jesús murió en esa cruz, y a partir de ahí pues se dejaron de celebrar las fiestas. Pero no es así. Primeramente, hermanos, antes de pasar y contestar a esa pregunta, vamos a ver el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 1. Y vamos a ver que toda ley, todo mandato no es de hombre, mis hermanos. Dice Nehemías capítulo 8, versículo 1. Y juntóse todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual mandó Jehová a Israel. Entonces vemos, hermanos, que este libro de la ley, verdad, que trajo Esdras, no era un libro que a Moisés se le haya ocurrido, ¿no? Sino que a Moisés se le haya ocurrido escribirlo, sino vemos que dice la palabra de nuestro Dios que Jehová se la mandó por medio de Moisés al pueblo de Israel, pero realmente quien la redactó, realmente quien la pensó, quien la imaginó, la esencia, pues todo es de nuestro Dios. Así que volviendo al tema, mis hermanos, de estos versículos, vamos a ver lo que nos dice Levítico 23, donde están justamente las fiestas de nuestro Dios, las fiestas divinas. Levítico capítulo 23, si lo leemos detenidamente, mis hermanos, ahí nos va a decir todas las fiestas. Y cómo hace diferencia, cómo tenemos que hacer diferencia, donde dice Levítico 23:2, donde dice, habla a los hijos de Israel y diles las solemnidades de Jehová, las cuales proclamaréis santas convocaciones, aquestas serán mis solemnidades. Ahí Dios sí las está aceptando como sus solemnidades, ¿verdad? Cuando dice mis solemnidades, o las solemnidades de Jehová, ahí en el versículo 2, se está refiriendo a todas las que encontramos aquí en Levítico 23. Por ejemplo, en el versículo 3, cuando dice 6 días se trabajará y el 7º día será de reposo. Será convocación santa, ninguna obra haréis. Sábado es de Jehová en todas vuestras habitaciones. Ahí nos está hablando de la primera fiesta, ¿verdad, mis hermanos? Que es el sábado. Después ya en el versículo 5 dice, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Ahí nos está hablando de la Pascua. Si seguimos leyendo, mis hermanos, nos habla de la fiesta. A continuación, en el versículo 15 al 21, nos habla de las fiestas, de la fiesta de las semanas. Después nos habla de la fiesta de las trompetas. La fiesta de las expiaciones nos habla también. Y por último, ya desde el 34 hasta donde se acaba el capítulo 23, nos habla de la fiesta de las cabañas, ¿verdad? No vamos a entrar ahorita en ese tema de por qué nosotros nada más 3 y por qué no. El punto aquí es aclarar, ¿verdad?, las fiestas divinas, las que menciona nuestro Dios en el capítulo 23.
Entonces, hermanos, estos versículos, este capítulo completo nos hace mención, ¿verdad?, que las fiestas de nuestro Dios inician pues con el día sábado. Aunque sabemos, ¿verdad?, luego después del sábado le siguen las demás solemnidades, aunque sabemos, ¿verdad?, que las fiestas, dije yo, fueron instituidas en 1491, el sábado pues no fue instituido en 1491, el sábado viene de más atrás. Pero eso no quiere decir, hermanos, que uno sea más importante que otro, ¿no? Tanto el sábado como las fiestas, como los sábados ceremoniales, todos son importantes, todos tienen la misma importancia. Entonces, hermanos, las fiestas, ¿por qué Amós? ¿Por qué Oseas? ¿Por qué Isaías no les llaman mis fiestas como las menciona Dios en nuestra lectura que tuvimos atrás en Levítico 23:2? Porque ahí dice a que estas serán mis fiestas, dice mis solemnidades. ¿Por qué entonces, si son de Dios, por qué Isaías, por qué Amós, por qué Oseas ya no las mencionan como las fiestas de Jehová? Vamos a ver, mis hermanos, qué nos dice Jeremías capítulo 6, versículo 19 y 20. Jeremías capítulo 6, versículo 19 y 20, dice así la palabra de nuestro Dios. Oye, tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon a mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿A qué viene para mí este incienso de ceba y la buena caña, olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos, y aquí está lo importante, hermanos, dice, no son a mi voluntad, ni vuestros sacrificios me dan gusto. Dice que los sacrificios, hermanos, las fiestas que ellos celebraban, que ellos creían que agradaban a Dios, no eran a voluntad de Dios. Eran a voluntad de ¿quién? Del pueblo, hermanos. Y el pueblo vivía en una condición de pecado, en una condición de maldad. Y por consecuencia, entonces Dios dice, no, esas no son sus fiestas, no son mis fiestas. Esas son sus fiestas de ustedes, porque las están haciendo a voluntad de ustedes y no a voluntad mía. Entonces, hermanos, el pueblo siguió un ritual de adoración, siguió un manual, pero mantuvo ¿qué? Un estilo de vida pecaminoso, hermanos. Un estilo de vida que no agradaba a Dios. Por eso es que decía templo de Jehová, decía el pueblo templo de Jehová. Pero ¿qué hacía? Oprimía a sus semejantes, a la viuda, al huérfano. Entonces aquí dice el profeta Jeremías, no, pues sus sacrificios no me dan gusto porque ustedes los hacen como a ustedes les parece, no como yo se los mandé. Por eso es que Dios no acepta estos sacrificios, mis hermanos. Y luego, hermanos, prácticamente para concluir, decíamos que estos versículos que mencionamos iban a tener su cumplimiento. ¿Pero cuándo, hermanos? La respuesta es cuando el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia, hermanos, por 70 años. Por 70 largos años, estas fiestas pues no se celebraron y se cumplieron estos versículos que leímos. Del año 606 al año 536. Si hacemos la resta, pues justamente nos salen esos 70 años, ¿verdad? Que el pueblo no celebró las fiestas, hermanos. ¿Por qué? Porque estaban cautivos, porque estaba el pueblo hecho esclavo. Entonces, pero si analizamos, hermanos, si analizamos algunos versículos, nos vamos a dar cuenta, y lo vamos a hacer rápidamente porque se nos está yendo el tiempo. Lo vamos a hacer. Vamos a analizar el libro de Esdras. Esdras, capítulo 6. Esdras, capítulo 6.
versículo 19 al 20. Le vamos a lectura al 19 nomás eso. 19 y 20 dice: y los de la transmigración hicieron la Pascua a los 14 del mes primero. Nos está hablando de una transmigración y nos está hablando de una fiesta. Dice: porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos fueron limpios y sacrificaron la Pascua por todos los de la transmigración y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Entonces aquí ya nos está hablando de una fiesta, mis hermanos, que es la fiesta de la Pascua. ¿Qué año era aquí? Era el año 536, justo cuando salió el pueblo. Entonces vemos que aquí ya se está nuevamente reactivando el servicio o la celebración de las fiestas, hermanos. Vamos a ver otro versículo, Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8 también nos habla de las fiestas, hermanos. Ya de nueva cuenta se estaban llevando a cabo. Dice: y al día siguiente se juntaron los príncipes de la familia. Estoy viendo Nehemías 8:13. De las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en cabañas en las solemnidades del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid del monte y traed ramos de oliva, y ramos de pino, y ramos de rayán, y ramos de palmas, y ramos de todo árbol espeso para hacer cabañas, como está escrito. Amén, hermanos. Entonces vemos que este año también es el año 536. ¿Y qué fiesta iban a celebrar ahí? La fiesta de las cabañas, hermanos. Entonces vemos que estos 3 versículos ya dijimos de qué fecha a fecha se cumplieron, y después pues nuevamente, ¿verdad? se restituyen las fiestas de nuestro Dios. Pero hermanos, también hay personas que no conformes con esta explicación vienen y dicen, ¿no? Y te preguntan o me preguntan y dicen: bueno, pero a mí me gustaría ver por qué la Biblia no menciona pues las fiestas en cada libro o en cada evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué no las menciona? ¿Por qué las omite? Bueno, la respuesta es que la Biblia, hermanos, no es una bitácora. La Biblia no es una agenda que tenga que mencionar en cada libro algo que el pueblo ya sabía. Es como los libros, ¿verdad? de historia, o los libros que se usan aquí en México en la primaria. No tienen que mencionar siempre la fecha por ejemplo, de la bandera, o el aniversario de la Revolución, o de la Constitución. No la mencionan. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros ya la sabemos. ¿Verdad? Los escritores ya dan por hecho que una vez la aprendamos, pues se nos va a quedar grabada. Entonces pasa lo mismo, hermanos, con las escrituras. No lo menciona porque no es eso, justamente, ¿verdad? No tiene que estarlo mencionando en cada libro. ¿Por qué? Porque el pueblo era celoso de la ley. El pueblo ya conocía. El pueblo desde pequeños se le instruía. No por eso dice que enseñarás a los hijos de tus hijos, y se supone que todos tenían que tener conocimiento. Por eso es que no se hace mención. Entonces, hermanos, aquí surge pues otra pregunta: ¿en quién entonces está lo malo? ¿En quién estaba lo malo? ¿En el pueblo o en las fiestas? Porque las palabras de Isaías, de Amós, de Oseas, pues nos dice que lo malo, el pecado, lo aborrecible, pues no estaban en las fiestas. Estaban ¿en quién? En el pueblo, hermanos. Y debido a su maldad, debido a su pecado, es que Dios los entrega 70 años, ¿verdad?, a Babilonia. Y de ahí es donde viene y se compone ese hermoso salmo, ¿verdad? El Salmo 137, cuando dice: junto a los ríos de Babilonia, ¿verdad?, cantaba, dice el pueblo, y lloraba, acordándose de qué, de Sión. Entonces, hermanos, de manera que Isaías, Oseas,
y Amós están profetizando que Dios les iba a quitar esa alegría, ese gozo, esa celebración, esas fiestas divinas por 70 años. ¿Por qué? Pues debido a su mala conducta, hermanos, debido a su mal comportamiento, debido a que hacían la voluntad de ellos y no la voluntad de Dios. Y por último, mis hermanos, vamos a hacer mención también, porque eso es importante, aclarar nada más una última duda, una última pregunta. Vea, cuando dice el Evangelio de Juan, vea que se acercaba la fiesta, ahorita vamos a dar lectura, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de los judíos. Dice Juan, pero entonces, ¿quién son las fiestas, hermanos? ¿De Dios o de los judíos? Vamos a ver. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 7, y con eso vamos a finalizar. Juan capítulo 7, versículo 1 y 2. Dice, y pasadas estas cosas andaba Jesús en Galilea, que no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Dice, y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Aquí nos está hablando de la fiesta de los tabernáculos, mis hermanos, que es la fiesta de las cabañas. Y Juan menciona que es la fiesta de los judíos. ¿Por qué será así? Bueno, ahorita vamos a ver, hermanos. Dice la historia, mis hermanos, ¿verdad? Nos narra que en el año 975 el pueblo de Israel, este reino, ¿verdad? Que era un solo reino, fue dividido. Fue dividido en dos reinos. Y por un lado se formó la casa de Judá, y por el otro, hermanos, la casa de Israel. ¿Verdad? Es decir, de dos reinos, perdón, de un reino se hicieron dos. Ese reino, ¿verdad? Que venía siendo gobernado por Saúl, por David, por Salomón. Llega el tiempo de Roboam y se hace una guerra, como siempre, las envidias, los corajes, la ambición, el hambre de poder político, destruye ese reino y se hacen dos reinos. Dice yo, ¿verdad? Por uno se hace el reino de la casa de Judá, y por el otro el reino de la casa de Israel. Entonces la casa de Israel, hermanos, tiene su capital en Samaria, y está compuesto por 10 reinos. Es historia conocida por todos. Y por el otro lado está el reino, ¿verdad?, de la casa de Judá, y está compuesto por 3 tribus, y ese tiene su capital en Jerusalén. Entonces, en ese tiempo, ¿verdad?, viene Juan y escribe ese libro, y la casa del reino del norte, mis hermanos, las 10 tribus, pues se van a establecer su capital en Samaria, empiezan a tener sus propias celebraciones, empiezan como siempre a hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Y por el contrario, hermanos, el reino de la casa de Judá, ellos sí empiezan a acatar las ordenanzas de nuestro Dios, ellos se sujetan, ellos empiezan a celebrar las fiestas a voluntad de nuestro Dios, y las fiestas quedaron bajo el resguardo de ellas. Por eso es que viene Juan y dice la fiesta de los judíos. ¿Por qué? Porque la casa de Judá eran los que sí guardaban las fiestas, como están en Levítico 23. Por eso es que viene y Juan escribe esto, la fiesta de los judíos, porque era a quienes había quedado el resguardo de las fiestas, a la casa de Judá
dijimos que tenía su sede, su capital en Jerusalén. Entonces, hermanos, por ya todo lo que, para culminar, por todo lo analizado, por todo lo que hemos visto, estos 3 versículos, hermanos, de Isaías, de Oseas y de Amós, fueron una profecía, vea que ya dijimos que se cumplió en el año 606 al 536. Pero de ahí, mis hermanos, las fiestas se vuelven a restituir, las fiestas se siguen celebrando desde entonces, las seguimos celebrando porque son por estatuto perpetuo, e inclusive se van a seguir celebrando, ¿verdad? Entonces no nos confundamos, mis hermanos, no caigamos en trampas, porque a mí sí he tenido comentarios fuertes con alguien conocido acerca de las fiestas, que por qué estamos mal, que por qué las estamos celebrando. Ya vimos, mis hermanos, a la luz de las Escrituras, cuando esas profecías tuvieron su cumplimiento, ¿verdad? Mi deseo, mis hermanos, es que Dios los siga bendiciendo, que Dios sea con cada uno de ustedes y paz a vosotros.